Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Es para que mientras la gente se conecte, ya me lo empieza, dice la gente. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto y es un placer estar con todos ustedes. Y pues ya se llegó el momento, los saludo desde la ciudad de Zacatecas. Qué bonita ciudad, muy bonita, un lugar tan agradable, el clima fresco, rico. Ahorita vamos a rezar con esta imagen. Saludos a todos los que van llegando, Saludos a todos. Hola, hola, Eugenia Reyes, Vero Cisneros, Armando Zamora, Vladimir Vega, Aliris, Fanny, Queen, Noemí, Marisa, Maylin, Mario y todos ustedes. Llegaron puntual, así es. Bueno, amigos, como cada noche que les digo, solamente ayúdenme a compartir esta transmisión. ¿Por qué? Porque es que va a valer la pena, bastante, bastante mucho. Ay, quiero dar gracias a María Zavala. Patrick Quiroz, amigo, muchas gracias, saludos. Hola, hasta Nebraska. Saludos a todos. Un abrazo fuerte, bendiciones, gracias a todos ustedes. Ya empezó la transmisión. De hecho, va a ser una noche muy, muy movida. Una noche pues llena de historia y leyenda desde uno de los lugares conocido, pero ahorita que nuestra amiga Yolanda Trejo, que nos va a dar un recorrido. Pero quiero que me ayuden a compartir, ¿saben por qué? Porque ya ese momento. Saludos a todos. Bueno, señor locutor. Nada que ver, pero bueno, aquí en Chifla, yo creo que es un teléfono, no se preocupen. Ricky, tú eres el hermano. Gracias, con Ricky, buenas noches. Saludos hasta Tamazula. Hola, Ricky, saludos de Monterrey. Buena suerte, pues muchas gracias, Vamos a compartir, amigos, porque esta noche vale la pena. Esta noche los saludo desde el mesón de Jovito, o del Jovito. De Jovito, el mesón de Jovito. Pero yo no voy a contarle la historia a nuestra amiga Yolanda, la encargada de darnos este recorrido. Yolanda, pues es un gusto, es un honor que nos acompañes esta noche y además que la vas a hacer también de exploradora hoy. Nos vamos a aventar el riesgo de a ver qué sucede por las noches en el mesón de Jovito. A ver qué podemos captar por los diferentes patios, pasillos y algunas otras áreas en el edificio. Y las historias que tienen aquí, ya me dejaron pensando. Oye, Yolanda, ¿qué te gustaría contarme primero? Digo, estamos en la recepción, en el lobby. Esta es la recepción del Hotel Mesón de Jovito. Principalmente aquí llegan todos nuestros huéspedes, pero aunque parece una recepción más que normal de todo el edificio, también esconde sus secretos. Algunos en algunas pinturas, como la que estamos entre viendo. otras cosas, pero vayamos viendo un poquito más adelante. Muy bien. Oye, Yolanda, ¿esa historia se las quieres contar ahorita? Una vez. Órale. Miren, pongan atención a esta figura. Es la recepción del edificio. Ajá. Lo primero que nos encontramos es una pintura muy antigua. No sabemos exactamente ni a quién representa ni quién la pintó. Pero los que saben de arte nos han comentado aquí al personal que es una pintura excepcional. Okay. No es nada común. El hecho de que tenga un fondo negro al final, nos explicaron que es porque la hicieron a una persona que ya había fallecido. En aquellos entonces, antes de hablar de la fotografía y de guardar alguna forma de recordar a sus seres queridos, pues las únicas formas eran con alguna pintura, pero no se hacían más que en ocasiones especiales, así que pues eran muy caras. Entonces se hacían en bodas, aniversarios o en otras ocasiones un poco más tristes como una defunción. Entonces por ahí nos empezaron a explicar algunos expertos en arte que la pintura tiene este fondo porque la chica ya había fallecido en el momento de que la realizaron. A lo mejor eso pudo haber causado que algo del espíritu de esta jovencita, que no sabemos quién es, que apenas entraba en la flor de la juventud, quedara plasmada en la pintura. Es por eso que algunos de mis compañeros ya han reportado casos extranormales con esta pintura. En algunos nada más detectan que lo sigue con la mirada, que cambia un poquito la pose de su cara. Pero hubo un especial, un empleado que trabajaba aquí de noche, toda la noche,
que reportó que en una ocasión encontró el cuadro vacío. Definitivamente la chica se bajó, no sabemos si es alguien más que se salió a conocer el edificio o simplemente se aburrió de estar ahí y de plano no estaba. El empleado en ese momento sí se asustó muchísimo, ya no quería ni regresar y por esta razón fue que se retiró el cuadro de la recepción durante muchos años. Se arrumbó por allá adentro en uno de los salones y lo teníamos escondido. Pero con el cambio de las administraciones se decidió dejar esta historia atrás y volverlo a colocar en el lugar que le corresponde, la recepción del hotel. Aquí se encuentra para darnos la bienvenida como cada noche, a ver si no se le ocurre moverse o hacer algún otro tipo de gracia de salir a pasear. Oye, Yolanda, hay otra cosa. Ahorita que mencionas que es una pintura post-mortem, sí, hay algo extraño en ella. Dices que fue una chica, ¿no? Una joven. Jovencita. Oye, sin temor a equivocarme, sí, parece que ya está algo grande. O sea, ya se ve como que su cara refleja los años, ¿eh? Como que... El cuadro ya tiene sus años. Pero ella tiene cara de que ya, o sea, ya como una adulta. O sea, ya no se ve... O sea, tú la ves de lejos y pensarás que la ropa, la vestimenta es La pose incluso. de una niña. Pero sí, algunos han hecho ese comentario anteriormente, que su faz, su rostro ya refleja la edad. No sé si hubiera sido lo mismo de que el cuadro ya tiene tantos años que eso mismo también ya ha afectado en su rostro. Sí, O sí. quizás el pintor al momento de quererla plasmar de alguna forma puso poner su rostro en alguna otra situación para que por lo menos, aunque sea en pintura, verla crecer. Pero en la oscuridad. En la oscuridad ya no sabría decirle. Exactamente, yo creo que hay algo más y la historia que me estás contando de que el fondo negro, pero hay algo, no sé si notes, porque si fuera un fondo negro, porque hay una sombra o una detrás de ella. Es algo extraño, pero yo creo que es una de las tantas historias que el mesón de Jovito nos va a traer esta noche en un súper especial. Yolanda, pues, aquí lo interesante que esta noche, además de que tú vas a ser nuestra guía, vas a ser, se puede decir que mi compañera en la exploración, porque la gente pregunta, oye Ricky, ¿va a ser solo historias? No, vamos a entrar a lugares que no ha entrado nadie. Hay un par de lugares, hay un par de accesos que en esta ocasión se están dando como facilidades para esta grabación en específico y que anteriormente no se le dan a ninguna otra persona, mucho menos con el equipo que se cuenta con esta ocasión. Esa sería la primera ocasión. Entonces vamos a conocer un poquito del edificio mientras les voy contando algo de lo que fue la historia del mismo, cuánto tiene, qué fue lo que pasó aquí y a lo mejor ahí van saliendo alguno que otro historia de los fantasmas del Jovito. Los fantasmas del Jovito. Pregunta a la gente que si tienen miedo. No, la verdad en esta área no. Hay una en específico que sí voy a terminar haciendo un poco de berrinche por querer entrar, pero voy a esforzarme lo más que se pueda para poder darles el mejor servicio como tal se merecen cualquier visitante. No, muchas gracias, Yolanda. Mira, serás la única que le preste una lámpara. Es que mis invitados o los que colaboran conmigo los hago sufrir, no les presto lámpara, pero siento tu temor. Ahí vamos a... Adelante, por favor. Gracias. Esta es la entrada principal. Así como la ven, así estaba hace 200 años. ¿Hace 200 años? Más o menos. Es lo que tiene de que se arregló el edificio. Bueno, más bien de que se empezó la construcción. Sí. No tenemos la fecha exacta, desgraciadamente Sí. esa se perdió con el tiempo. Okay. Pero lo que sí sabemos es que se construyó principalmente como una casa particular. Nunca funcionó así. ¿Una casa particular? ¿En serio? No, ¿cómo? Es que yo no puedo entender que una casa particular, como quieras. Era una casa. Una casa, pero que, bueno, no hagas tantas preguntas, Ricky. No, pero nunca funcionó así. Lo que empezó a funcionar fue un mesón. Eso es una especie de hotel de hace un montón de años, sí, donde entraban caballos, carretas, animales de carga. Es por eso la amplitud de los pasillos. Ok. Tenían que dar el tamaño suficiente para que las carretas que circulaban por el camino de tierra adentro, que es un camino que iba desde Texas, llegando a Zacatecas, desde aquí a México y de aquí a Veracruz, para sacar todas las riquezas de México. Entonces aquí era el lugar. Era uno de los puntos más importantes, ya que Zacatecas, por ser un pueblo minero, se convirtió en el centro social de México en aquel entonces. Wow. Era muy importante que este tipo de lugares existieran para resguardar a los viajantes y protegerlos un poquito del camino.
obviamente también hacer comercio, los intercambios de mercancía, los llamados trueques, Ajá. y la renta de vestimenta para bajar presentables al centro de la ciudad. Aquí había de todo. Había un poquito de todo. Quiero hacer un comercial. Oigan, vengan, cuando vengan aquí, vengan al mesonero. Hijos, la comida está riquísima. Pero está muy buena ahora. Anteriormente esa área no era así. No. Ahorita es un restaurante de 5 estrellas, muy bonito, pero anteriormente, después de ser mesón el edificio, se convirtió en una vecindad. Y en lo que anteriormente, bueno, lo que ahorita es el restaurante, anteriormente eran lavaderos y baños comunales. ¿Te imaginas? Lo que son ahora las habitaciones, pues eran unos espacios, no están tan chiquitas, pero sí son un espacio bastante reducido para una familia. Ahí tenían que tener sala, cocina, comedor, recámara, para 5 o 10 personas. Más o menos, eran familias muy amplias. ¿Ese era de todo, los baños de todo? Tenían, sí, y entonces acá adentro era todo, los baños comunales. Okay. En una ocasión un antiguo habitante del espacio de aquí del Jovito nos vino a visitar y nos comentaba que él recordaba de niño que en esa zona donde ahora es el restaurante velaron a una niña. Desgraciadamente falleció de alguna enfermedad, nadie sabía exactamente por qué, pero se les hizo muy triste que pues el señor que nos comentó entró de chiquitillo ahí de metiche, sí, y se asomó al féretro y encontró una niña vestida de blanco que estaban velando en esa área. Nosotros como empleados nos preguntamos si algo tendrá que ver con la siguiente historia. Ok. Mira, a veces hay otro énfasis, que esa es la habitación famosa, pero créanme, el mesón de Jovito no es solamente una habitación. Han estigmatizado mucho una sola habitación, sabiendo que todo el lugar tiene una historia tremenda, y una de las manifestaciones que no solamente hacen de el mesón de Jovito como el hotel más embrujado, sino es todo el mesón. Esa es la famosa, miren, esa es la famosa habitación, esa que ven al fondo. La habitación 107, la famosa habitación donde se aparece Don Jovito. Don Jovito. Si gustan de una vez les contamos la historia como del edificio. La leyenda oficial que dice que Don Jovito fue el dueño general del edificio, fue quien mandó a hacer la casa, pero nunca lo ocupó. Se dice que él era un hombre muy pobre de aquí de la ciudad de Zacatecas, hijo de madre indígena, de padre desconocido, que también siendo muy pequeño pues quedó huérfano de mamá. Es por eso que los frailes franciscanos que estaban aquí en la ciudad fueron los que lo recogieron, lo adoptaron y le dieron por lo menos algunos años de crianza. Pero pues no siempre podía estar con ellos, él no tenía de vocación de sacerdote para nada. Entonces, cuando fue un poco más grande, decidió dedicarse a la actividad que más rendía en la ciudad, que esa era la minería. Pero pues él andaba solo aquí en esta vida, simplemente trataba de ganarse algunos centavos para poder seguir adelante y sobrevivir. Entonces, con algo de trabajo, algo de sacrificio, se fue haciendo de un poquito de patrimonio, y cuando ya tenía algo que ofrecer, decidió ya no estar solo en esta vida y se buscó una novia. Pero pues tuvo la suerte ahí de que se fijó en una chica más adinerada que él. Ella tenía dinero, tenía posición social, tenía apellidos y varias líneas de sangre que decíamos, era casi que la real sociedad de todo el Zacatecas. Entonces, quién sabe cómo lo hizo Don Jovito, quién sepa, pero la convenció. Ella se casó con él, dejó todo por amor, todo, posición social, la familia, se casó en contra de los deseos de los padres, dejó todo y se fue a vivir con Jovito y se casaron. De hecho, pues sí fueron felices una muy buena temporada. Y de su matrimonio pues surgió el primer embarazo, todo muy bien, un niño muy muy bonito, muy bello y muy sano. Así que decidieron pues aventarse el segundo, pues no quedarse solos como Don Jovito, ¿eh? Entonces en el segundo parto ahí fueron muchas las complicaciones. En ese momento Don Jovito ya no tenía ni dinero para atender a su mujer, ni cómo proporcionarle algún reflejo a sus niños, ni nada por el estilo. Así que pues derivado de las complicaciones y sin atención médica, ella termina falleciendo. En ese momento Don Jovito se queda pues con 2 niños de brazos, sin nada que ofrecerles, porque la minería en aquel entonces era un columpio. A veces estabas muy bien y a veces estabas muy mal. Y en la época que la falleció la esposa, pues ya no le iba nada bien. Así que no tenía nada que ofrecerle a esos niños. Así que no le quedó de otra más que ir a la casa de los suegros a pedir ayuda.
Jovito. Don Jovito se tuvo que armarlos bien los pantalones y decirse, me amarro el orgullo por cuestión de mis hijos. Y se fue a verlos. Los suegros dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar porque son mis nietos, pero a ti no te queremos ver aquí. Déjame a los niños y cuando tengas el dinero suficiente para mantenerlos y darles un buen nivel de vida, con todo gusto puedes venir por ellos. Okay. Entonces, pues don Jovito se dedicó a hacer lo que más sabía hacer, la minería y andar en las vetas, en los socavones y en las diferentes vetas de plata de la ciudad, tratando de obtener un mineral y con eso tener con qué demostrarle a sus suegros que ya podía tener esos niños bien. Así que decidió trabajar lo más que se pudo, con mucho esfuerzo. Se dice que encontró una veta de plata con calidad 0.925, que es de las más puras, y con ese dinero construyó esta casa. Ya tenía la casa, ya tenía dinero. Es entonces que regresa a la casa de los suegros por los niños. La encuentra vacía. Los suegros definitivamente desaparecen de la ciudad, se van, no dicen ni cuándo regresan, si es que van a regresar, ni si a dónde se fueron, nada, simplemente desaparecieron. Pues don Jovito desesperado lo único que se le ocurre es ir a buscarlos, pero no iba a dejar la casa recién hecha y nuevecita y abandonada, así que la deja encargada por gente muy humilde como él, mineros, aguamieleros, vendedores de aquí del centro de la ciudad. Le dicen, saben que cuídenme la casa y cuando pueda voy a regresar. Se dice que don Jovito se fue muchos años de aquí a la ciudad de Zacatecas, hasta que los años le ganaron, fueron más el cansancio y más las dudas que tenía, que en realidad ya no pudo encontrar a sus hijos y regresó siendo ya un anciano. Para ese momento pues se dice que nada más lo seguía un perrito para todos lados, que era su más fiel compañía. Y al llegar al edificio se encontró con gente que por cariño y agradecimiento le empezaron a llamar abuelo Jovito, pero pues no eran parientes de ningún tipo, eran por agradecimiento de haberlos dejado vivir aquí. Se dice que don Jovito falleció entre estas 4 paredes, esperando a aquellos niños que nunca pudo encontrar. ¿Nunca supo nada de sus hijos? Nunca regresaron. Se dice que el espíritu de don Jovito todavía sigue por aquí, y mucho más en la habitación 107, porque ahí fue donde pasó sus últimos días. ¿En esa habitación? En esa habitación. Entonces, que no es extraño de repente que los huéspedes que se quedan ahí sientan que alguien los observa, o que alguien se sienta a los pies de la cama, o más aún, que alguien los cobija durante la noche. Es Jovito tratando de dar el amor a los hijos que nunca pudo encontrar. Es una historia muy triste, pero explica por qué el edificio es tan grande. Tenía que demostrarle a los suegros. Eso es la historia entonces. Esa es la historia. Oye, sí llega, ¿eh? O sea, imagínate, construir algo grande por el amor a sus hijos. Exactamente. No, para sí. 2 pequeños niños construyó todo esto. Pero pues desgraciadamente no se pudo hacer nada más, así que pues la gente siguió habitando aquí durante varios siglos, y pues también la gente que fue habitando aquí fue dejando algo de sí mismos dentro de estas 4 paredes, por lo que la historia más famosa no es la única. La que les voy a empezar a contar precisamente es que, derivado de aquella historia que me contaba el antiguo habitante, que había visto una niña velándose en el área cercana a los lavaderos y baños comunales, varios años después empezó a ver a una niña corriendo en esta sección, en la parte de arriba. Algunos de mis compañeros mencionan que sale justo de arriba de la habitación 107. Sale de esa sección. Algunos de mis compañeros también precisan, los que tienen más antigüedad me comentaron que dentro de ese espacio en la pared hay un cuadrito como excavado, un estilo de ventanita pero que no da a ningún lado. Que de ahí en el momento de hacer las reparaciones se extrajeron pequeños huesos. Y eso, ellos, entre esos huesitos y la niña que velaron en las instalaciones, pues algunos de mis compañeros también reportan que estando en los pasillos en la parte de arriba, en ocasiones se puede ver a una niña vestida de blanco que sale de esa habitación, recorre los pasillos externos, cruza el puente y entra a la sección nueva. ¿Sección nueva? Sí, la parte de arriba del restaurante no existía en aquel entonces. Pero cruza esa área y llega hasta arriba. Va saltando felizmente una niña pequeña vestida de blanco. La han reportado algunos compañeros cuando no hay niños en el hotel, por ejemplo. O bien me tocó una ocasión también aquí en recepción, que yo estaba ahí varios años,
que había un grupo de adultos mayores que se quedaron en las instalaciones y me reportaban el día de la salida que no habían descansado porque en la noche se escuchaban ruidos de una pelota rebotando en la pared. Pues era niña jugando. Ya sabe. Reportaban la pelota y reportaban un perro ladrando, que por favor los calmáramos a medianoche, porque pues era una falta de educación, eran adultos mayores. Nosotros nos quedamos pensando así en plan de no hay niños en el hotel en ese momento. Dejen a los fantasmas en paz. Exactamente, no podemos hacer nada al respecto. Exactamente. Si gustan podemos subir para ver si podemos encontrar algo. Gracias. Bueno, amigos, yo veo que los leo, no los escucho, los leo inquietos. Les voy a comentar algo. Estoy mostrándoles una historia, una leyenda sobre el Mesón de Jovito, catalogado como uno de los 5 hoteles más embrujados de México. Va a haber exploración, va a haber 2 puntos al cual nadie ha entrado a hacer este tipo de video, menos con los aparatos que tenemos. ¿Vamos a seguir por el pasillo? Sí, por el pasillo. Esta es la zona donde se suele ver a la pequeña pasear. ¿Y que sale de aquí? Sale de esta habitación. ¿Y está habitada? Digo, ¿está ocupada? Sí. Ah. Sí, tengo un montón de Vamos a hacer recorrido en esta sección solo por pasillos. Ok. Sí, hay gente hospedada, claro que sí. ¿Sigo derecho? Sí, sigo derecho. Ay, a esta altura está buena, ¿eh? ¿A dónde? Miren nomás, dense una idea. Qué bonito, ¿eh? Imagínate, fue construido para 2 niños. Imagínate que esos niños o sus descendientes ni siquiera saben que tienen un abuelo perdido que espera aquí en Zacatecas. Pues quién sabe, todavía seguimos esperando. Ya ven, chance, no seré yo, no, ¿verdad? No, tenemos que documentar eso. No te creas. Qué lugar tan más bonito. Pues un saludo para toda la raza de Zacatecas que se están conectando. Amigos, pues ayuden a compartir, vamos a compartir esto, porque no es muy común que se vea este tipo de recorrido. Mis compañeras normalmente cuando hacen la limpieza de alguna de estas habitaciones, dejan las puertas abiertas para poder precisamente trabajar a gusto. Y es cuando, estando de espaldas, ellos perciben que pasa una niña, pues sus típicos saltitos de niño jugando. Sí. Es cuando la ven, que pasa, llega hasta el fondo del pasillo y regresa. No, aquí la han visto. Sí, en este pasillo. Niña, hay gente aquí. No. No hay gente. Así que sí, aquí sí podemos verlo. Ok. Ese no es un cuarto, ¿verdad? No. No. Niña. Yo escuché algo como una tele. ¿Están abiertos? No. A veces en los espejos se ven cosas, ¿eh? A veces. Esta es la zona tranquila. Como le comento, la historia del Jovito es amorosa, es tranquila, es de esperar a aquellos niños que nunca llegaron. Igual la niña también estaba buscando a lo mejor con alguien con quien divertirse solamente. Pero estamos empezando por la zona más pacífica del edificio. Amigos, este es un hotel activo, un hotel muy famoso. Eso de apagar luces y eso no se puede porque está en funcionamiento, pero vamos a ir a puntos clave, lugares exactos donde hay actividad. Sí, estamos empezando por lo más relajado. En un momento dado vamos a entrar a un par de áreas que sí tienen mayor actividad, que normalmente no entramos de noche porque en lo personal, ahí sí nos da miedo. Pero yo sí puedo entrar. ¿Y entrarás? ¿Sí vamos a entrar? Sí, vamos a entrar. Eso es todo. Ya ven, ya escucharon, ¿eh?
Yo también escuché como un llanto, pero bueno, no sé si... No era yo. ¿Lloraste? No. Bueno, este es el lugar donde la niña la han visto. Les estoy platicando, porque más que nada ustedes vivan esa experiencia. Que sepan que Mesón del Jovito no es una habitación. Es enorme el complejo este. Lo que nos espera. Ajá. Sí, me estaba acordando de una historia. De aquí Hace también. rato que precisamente me comunicaron que iban a venir a hacer la grabación. Ajá. Me di la tarea de a lo mejor preguntarle nuevas historias a mis compañeros, ojalá que se acordaran alguna. Y la ama de llaves, la que se encarga de vigilar toda la limpieza de las habitaciones, me comentó una en particular. Hace algunos años, la primera actividad que realiza durante el día al llegar es revisar cada habitación que se encuentre limpia, que se encuentre en buenas condiciones y checar una por una. Entonces andaba en esa sección, empezó la habitación donde deseamos que salía la niña. Entró, verificó todo, pero en ese rato también tenía pues la inquietud de ver el final de su novela. Así me dijo ella. Sí. Que quería, era temprano, pero pues los canales de repetición, ella estaba muy Sí. metida en ver su novela y quería ver el final, así que prendió la pantalla y se quedó un poquito viendo la televisión un ratito. Okay. Y en eso estaba muy, muy entretenida cuando sintió que alguien la tomó de la parte de atrás de la nuca y la acercó a la televisión. ¿En serio? De un impulso fuerte. Así tal cual me lo contó, que casi la estampaba en la televisión por poco y la andaba rompiendo. Pues obviamente se quedó muy así en plan de quién me hizo eso, pero al principio molesta, porque pues está fuerte el empujón. Y cuando decidió buscar dentro de la habitación para ver quién había sido, no había nadie. Estaba ella sola en el área, luego sale y vigila los pasillos y como pueden ver no hay donde esconderse, no había nadie. Órale, entonces, qué fuerte. Oye, ¿y ustedes han tenido reportes de alguna agresión o algo? Agresión como tal... O susto, más que el de ella es una agresión, pero un sustos... Sustos peculiares. No tanto, la gente al final de cuentas ya sabe a lo que viene y algunos lo toman incluso como en broma. Entonces, ¿Como broma? Sí, me tocó en una ocasión estando en recepción que había un cliente en esta sección precisamente, Okay. en la habitación donde está el fondo. Sí. Él decía, ¿sabes qué, mija? Tengo un problema. Ayer en la tarde me compré un sombrero y lo coloqué en la cabecera de mi cama porque no quería maltratarlo, así que lo colgué en la cabecera. Y yo así pero me acosté, me dormí, todo muy bien, pero a medianoche sentí que alguien me aventó el sombrero en la cabeza. No es que se haya caído, me dijo él. No se me cayó, porque se cae y cae en el suelo. No, me cayó en la cabeza como si me lo hubieran aventado con fuerza, a medianoche. Pues el señor se despertó, medio se acomodó, dijo que esto está raro. Dijo, no le va a poner más importancia. Tomó su sombrero y lo puso en el buró a un lado de la cama y ya lo siguió en su sueño muy agustamente. Al día siguiente se levanta y luego baja a recepción y me empieza a contar la historia y dice, ¿sabes qué? Es que no, todavía no acabo. Ahorita busco el sombrero y no lo encuentro. Y dice, bueno, una disculpa, señor, vamos a investigar qué pasó con su sombrero. Y dice, es que no me estás entendiendo. Tú lo estás empezando a tomar como si fuera un robo o a lo mejor una desaparición o algo así. Es que no. Eso fue anoche, nadie más ha entrado a mi habitación y no encuentro el sombrero donde lo dejé anoche. Y yo así de... Disculpe, señor, no puedo hacer nada. Sí. Lo que podemos a lo mejor es tratar de buscarlo ahorita que hagamos la limpieza para ver si sale. A lo mejor se cayó debajo de la cama y usted no lo vio. Ok, no lo busqué bien, vamos a pensar eso. En ese ratito yo paso el reporte, sube la ama de llaves y sube la jefa de división cuartos, entre las dos, a buscar en la habitación y encuentran el sombrero colgado detrás de una puerta. Entonces así de, ¿por qué no lo encuentran? Pues este es su sombrero. Entonces lo dejamos ahí y luego de rato regresa el huésped, entra a su habitación, me vuelve a hablar por teléfono y me dice, oye, ¿no encontraron mi sombrero? Y señor, se lo dejamos en su habitación, ahí estaba. No, es que no lo veo, no lo encuentro. No, que estaba detrás de la puerta, es que no está. Entonces así de... Sí, entonces, ¿qué es? La niña. Puede ser que estuviera jugando.
A final de cuentas subió otra persona, otra camarista, y volvió a buscar, lo volvió a encontrar y lo dejó encima de la cama. Fue entonces, hasta entonces, que lo encontró el huésped y lo recuperó. Dijo, no, yo andaba dando por perdido, capaz si se lo andaba donando a Jovito. Si lo quería para él, Con sin gusto. ningún problema. Sí. Don Jovito, me gustaría que si nos está escuchando, podría salir y darnos la bienvenida. O a la niña, ¿se imaginan a la niña aquí corriendo? O sea, sí, esto sería algo bien. Amigos, estamos escuchando las historias del lugar de Yolanda, que pues ella se parece que la encargada ya de esto de las leyendas. Si un día vienen a Zacatecas, les súper recomiendo que vengan a este hotel. A todas las personas que les guste el tema paranormal. Yo desde que llegué en la tarde, yo me quedé en una habitación. Yo creo que mi habitación es aquella, ¿no? La del fondo. Ah, bueno, mi habitación es la del fondo. Está bien chida, luego les platico. Ahí hacemos unas historias en Instagram y les platico cómo me fue en la noche. Órale. Sí, estoy hospedado aquí. Así como están las escaleras y los barandales, así estaba todo. Siempre. Sí, siempre, toda la vida estaba así. Bueno, está todo conservado, ¿eh? 200 años. Y duró, dicen que 18 años. Abandonado. Más o menos. Wow. Pero aún así había gente que habitaba el edificio, porque pues tradición, toda la vida habían vivido aquí y no era tan fácil que se desprendieran. Yo creo que eso mismo pasó con la niña. Nos han platicado algunos clientes, uno en especial, en una ocasión que teníamos una boda, y a todos los clientes se iban muy contentos, algo trasnochados, pero se enteraron de la habitación 107 y decidieron tomarse la foto de recuerdo en esta área. Ya a mediodía, no estamos hablando a medianoche. Ya se iban muy temprano y en esta sección se pararon un par de jóvenes de Monterrey a fotografiarse de recuerdo. Gran sorpresa se llevaron cuando vieron la fotografía en su celular. Se veía una niña transparentosa junto a ellos. ¿Y esa foto? Vestida de blanco. Desgraciadamente ellos estaban tan emocionados que traían la foto y sí se la mostraron a varios de mis compañeros, incluso a mí, pero no nos dejaron ningún respaldo. Oh. Ese fue el problema, no nos dejaron. Mira, vamos a encontrarla. Amigos, si alguna vez se tomaron la foto en este lugar y ustedes captaron a esa niña, por favor compártanla con todos nosotros. Yo sé que les va a llegar este video y sé que sabrán quiénes son. Ojalá y sí. Les mando saludos, Yolanda. Hay otra también, hasta la semana antepasada, más o menos, llegaron unos clientes, unos visitantes también enterados de la habitación 107. No se pudieron hospedar en ella como les sucedió a ustedes, pero sí les dimos la oportunidad de poder acceder a la salita y tomarse un par de fotografías. Eran 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Una de las señoras traía en su brazo un rebozo, pero no era un rebozo de esos vaporosos, de esos livianitos, era un rebozo pesado, de tela gruesa. Entonces se empezaron a tomar varias series de fotografías. En las primeras pues salía todo muy bien, estaban tranquilamente dentro de la habitación. En la última foto se ve como el rebozo, como o les tiraban o andaba volando ya haciendo alguna peripecia, como que se lo querían quitar de la mano. Sí. Esa fotografía sí la tengo. Al retorno del enseñas. En un ratito más se las mostramos. Pero bien. Pues son parte de los edificios de aquí. Algunos dicen que al tomarse fotografías en esta área se ven reflejadas en los cristales caras extrañas o como rostros en los vidrios de la habitación 107, pero eso solamente si son muy perspectivos y pues tienen la suerte de que se dejen ver estos seres. Sí, y hoy los vamos a tratar de que esta noche salgan y nos den la bienvenida. Porque miren, realmente la gente quiere, como ahorita me preguntan, ay, ¿dónde están los fantasmas? Y oye, espérame tantito. Ahí vamos, hay lugares, les comento, hay un par de lugares que vamos a entrar y tienen una historia en el cual vamos a poder hacer la exploración tal como la hacemos al estilo de Ricky Velázquez y con ella ¿cómo se dice? Yo nomás voy de testigo. De testigo, pues. Oye, sí, porque mira, a veces me comentan que traigo un equipo de trabajo detrás de mí. Yolanda, ¿tengo un equipo de trabajo detrás de mí? Nadie más.
El único que estamos aquí ahorita sería el productor, Ricky, y su servidora. No hay nadie más en el equipo de trabajo. Ya ven, pero es que dicen, no, es que se está preparando el staff para que... No. Aquí el staff ya trabajamos, somos de una sola persona. Bueno, pues acabamos de llegar a la parte más amplia del hotel, Ajá. el patio Jovito. Este es el patio Jovito. En su momento, pues sí era la casa particular, todo funcionaba junto, pero ya después no. En esta sección que se alcanza a ver, había un portón. Aquí. En este arco que se alcanza a ver atrás de nosotros. Okay. Este portón dividía el edificio en dos partes. Aquella zona que visitamos ya era la vecindad de Jovito, la parte más pobre y humilde. Aquella parte. Y esta sección era conocida como el multifamiliar Alameda. Ya un poquito más de categoría, digámoslo de cierta forma, con un poco más de dinero los inquilinos. La puerta que estaba aquí solamente se abría los fines de semana, sábados y domingos, para que los niños acudieran a la iglesia. Teníamos una capilla. Y en la capilla se daba el catecismo y se daba la misa los fines de semana. Ese era el único motivo por el cual se abría. Con el tiempo la puerta se perdió por el uso, era una puerta de madera y pues por falta de cuidados y falta de mantenimiento se perdió, por lo cual pues ya con las remodelaciones y al tener todo el uso del espacio pues ya no fue requerido, ya no se recuperó. Pero pues llegamos a la zona donde hay un poquito más de historias. Y de leyendas paranormales. Exactamente, a lo mejor no son tan conocidas como la de la habitación 107, pero son un poco más fuertes. Pero ¿sabes qué? Me comentabas que es que no es un lugar que sea muy común entrar. No. Probablemente hoy tengamos algo de actividad, porque ya que si no hay forma de que los huéspedes estén ahí, a lo mejor nosotros tengamos esa suerte. De aquel lado tenía huéspedes y a lo mejor también por eso nos restringimos un poquito. De este lado está solo todo. ¿Todo? Todo. Bueno, dijeron que si corría yo, me jalaba las greñas, ¿eh? No dejes que corra Ricky, decía en los comentarios. Nada, que yo corra y te quedes ahí atrás. Probablemente nada más me quede en la puerta, ya hasta el fondo no entro. ¿En serio? Sí, ahí sí ya ataco. Bueno. Ok, entonces la historia más fuerte que llega a conocerse en esta sección es el fondo del patio. Okay. Se dan cuenta, es la única parte del edificio que tiene un arco árabe y queda mucho más privada. Se dice que cuando este lugar era una vecindad, en esta sección, en la parte de abajo, había una mujer que no sabemos si era bruja o nomás leía la suerte o hacía algún tipo de encantamiento, amarre o algún tipo de brujería en sí. Okay. Pero la señora sí tenía muy muy buena fama para esas cosas. Aparte de todo esto, pues ella en aquel entonces se utilizaba mucho el cocinar con estufas de petróleo, esas que humeaban un montón. Su casa estaba toda negra completamente y además era una señora muy viejita, llena de arruguitas y pues la finta no le ayudaba nada, así que era la bruja del lugar. Entonces se dice que ella estaba sola, no le gustaba que los niños entraran a jugar a esta sección, por más privada que esté, por más que pueda prestarse para jugar por estar planito, no aceptaba a los niños, no le gustaban y los corría. Cualquier pelota que llegara a caer en sus dominios, pelota perdida. Okay. O sea, los niños ya no querían llegar aquí. No entraban a esa parte. Los niños algunos jugaban desde arriba, solamente mirando hacia abajo o correteando en el pasillo, pero abajo no se podía por la señora. ¿Y no había forma de que se quejaran? No. No, pues es que los dueños no hacían ni caso, nomás con que les pagaran las rentas y era suficiente. ¿En este caso era Jovito? No, eso fue al principio del edificio. Ya con los años el dueño no sabemos exactamente quién era. Se dice que en temporada de la Revolución, cuando se dio la toma de Zacatecas, que fue la batalla más sangrienta durante la Revolución, aquí hubo tantos muertos y tantas personas que perdieron su patrimonio que los más ricos que pudieron huir, mejor se fueron a la Ciudad de México. Entre esos iban el dueño del Jovito. Entonces, el dueño actual de aquel momento, no estoy diciendo que fuera Jovito, sino que el dueño en aquel momento. Entonces, él nada más mandaba a pedir las rentas, que eran de a $1, de a $2, representativas en realidad, y solo recogía el dinero y nunca le invirtió nada. Nunca le puso atención. Así que la gente aquí se las arreglaba como podía. Entonces, había quien mandaba en su propio departamento, su propio cuartito, sin que nadie le dijera nada. Entonces por eso se prestaba que fuera un área donde leyeran cartas, hicieran magia o hicieran regaños a los niños, porque pues no le iba a haber nadie que le llamara la atención.
Qué historia, ¿eh? Entonces, en esta sección se dice que la señora pues era solitaria y pues ya llegó a sus últimos días, falleció la señora dentro de este espacio y nadie se percató hasta que empezó a oler muy mal. Fue cuando entonces los mismos vecinos reportaron a la policía y ellos fueron los que ingresaron para sacar el cuerpo. ¿De la señora? Sí. ¿Aquí quedó? Sí. Vamos. Vamos a ver. Además de que hay otra cuestión. ¿Cuál? No sé si, bueno, es muy normal acá en Zacatecas que escuchamos historias sobre los antiguos abovedados de la ciudad. Estos son, la ciudad fue construida sobre una cañada. Surgen varios arroyos que surcan toda la cañada. Por lo mismo no se podía construir encima de los arroyos, así que lo que hicieron fue cubrirlos con una especie de túneles como los de Guanajuato. Y con ellos pues por debajo circula mucha agua todavía. Ahora ya no es posible accesar, están cubiertos. Pero también se decía que en esos mismos túneles en la época de la Revolución se utilizaron para escapar de los villistas o los federales, lo utilizaban para escapar, o bien en la época de los cristeros para comunicarse entre iglesias y poder impartir la misa, porque también aquí fue muy fuerte eso de la cristiada. Entonces, uno de esos túneles cruza por debajo del Jovito, justo por donde estaba la habitación de la bruja. Entonces, quién sabe si también por debajo, por la energía que cruza toda esa área, y lo que había debajo y lo que había encima y lo que hay más arriba, esa zona está un poquito fuerte, está bastante siniestra. Los huéspedes que a veces asignamos en esta situación y que son muy sensibles rechazan quedarse en ella son simplemente al abrir la puerta. Vamos a ver si nos pasa algo. Órale. Y ese es el lugar donde comentaste que nos dieron el acceso. Exactamente. Ok, que no es fácil tener ese acceso. O no cualquiera puede obtenerse. No cualquiera. Es una habitación común del edificio. Normalmente está en renta. Como les comento, nosotros como hoteleros no comentamos esas historias a nuestros clientes para evitar que se sugestionen o que nos vayan a rechazar, simplemente porque cuando el hotel está lleno no hay otra opción más que rentar esas habitaciones, sin ninguna duda. Cuando no hay opción. Cuando no hay opción. Una bolsa vacía. Y pues bienvenidos a la habitación de la bruja. A la habitación. Adelante, por favor. Ajá. ¿Aquí sí hay señal? Sí, los muros son gruesos, pero sí llega. Ok. ¿Le enciendo la luz? No. Ok. A ver, quiero una. A ver. ¿Aquí han tenido reporte? Generalmente el personal de mantenimiento no quiere entrar aquí después de las 8 de la noche, que es cuando ya no hay luz. Ellos mismos reportan que hay una presencia que los observa. Una de las compañeras me comentaba que en los espejos constantemente se ven manchas de manos calcadas ahí, aunque los limpian constantemente para que no se vea ningún tipo de mancha, es nuestro trabajo. Ok. Y precisamente pues Sí. siempre se ha sentido una vibra muy pesada en esta sección. ¿Y limpian aunque no haya gente? Sí, normalmente sí. Ok. Y sí, hay manchas, ¿eh? ¿No tienen el dato cómo se llamaba? No, desgraciadamente ahí sí se lo acabo de ver. Bueno, bruja. Señora. Señora. Sí, exactamente, hay que poner el Spirit Box aquí. Tiene un patiecito. Un patio. Tiene un patio. Aquí es donde entraron la encontraron. En esta área, y Okay. podríamos decirle que esa coladera Es el túnel. es la que conecta con el túnel. Parte de lo que conecta con el túnel. Bueno, esa es la entrada a un túnel. No puedo acceder, desgraciadamente. No. No.
como le comentaba, cuando destaparon para poder hacer reparaciones, que se estaba teniendo afectaciones al edificio, se descubrió que por ahí cae una escalera de 20 metros de largo. 20 metros hacia abajo. Sí. Sí, ¿verdad? Pues para que haya una escalera por allá, no, ¿verdad? Cabe un tortón ahí abajo. Entraron y vieron, no hubo fotos. No, desgraciadamente no nos dejaron hacer absolutamente nada, solamente se puede entrar personal autorizado. No manches. Sí, amigos, no hay ritual en este lugar. No, definitivamente no está autorizado. He traído ¿cómo se dice? El sacrificio de la noche, pero... no. Señora... ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue? Quejido. ¿Sí lo escuchaste? Sí. A ver, se escuchó como algo así, ¿no? Sí. Bueno, no sé si ustedes saben, quiero saber si ustedes escucharon eso también. No lo escucharon, ok. Oh, sí, ok. Está medio subliminal este cuadro, ¿eh? Sí, muy subliminal. ¿A poco les gustaría el Kinect aquí? Sí, tienen razón. Sería interesante poner Kinect aquí. Amigos, yo no uso el diapasón, sino con mucho gusto. Yo no sé, si nunca lo he sacado, me lo piden a mí. Voy a poner esta. Ok, voy a poner la cámara aquí. ¿Cómo te puedo explicar qué se siente? Siente como... Bueno, quiero pensar que porque no hay ventana. Como sofocado. Algo raro. Dice... Que los deje solos en esta habitación, no creo. En esta, no. ¿Puedo abrir? Adelante. ¿Sabes qué fue lo que escuché? Esos ganchos. Como si se hubieran movido. Pero no hay razón. No hay aire. No hay corrientes de aire aquí. Los muros son más de 50 centímetros de grosor. 50 centímetros. ¿Por qué tan...? Bueno, es para que durara, me imagino.
Sí, son muros de adobe y techos antiguos, entonces no es fácil que corrientes de aire lleguen hasta acá. Ok, ya está aquí. Señora. Será muy obvio saber que si ella quedó aquí, de alguna forma es... Voto muy... Votando al... Qué raro que me tome a mí. Había algo aquí encima. O sea, parecía que fuera su imagen, pero no. No porque... ¿Se puede acercar, por favor? ¿No escuchas eso? Podemos abrir esta puerta otra vez. Qué raro que aquí no capta absolutamente nada. ¿Es del baño esa ventana? Qué raro. Bueno. Ok, por último ponemos en este... Porque todavía nos faltan más lugares, ¿verdad? Sí, todavía nos faltan. Así que algo rápido aquí. Señora, ¿se encuentra en este lugar?
¿Me puede decir su nombre, por favor? Yo digo que usted no era una buena bruja. Yo creo que no la hacía como bruja. Ven y asómate, hija. Ven y asómate. ¿Dónde quieres que me asome? ¿Dónde quieres que me asome? ¿Al espejo? Pero es que se me hace que eras muy mala con los niños, pero... Si eras muy mala con los niños y te molestaban los niños, ¿por qué no sales de donde estás y me corres? ¿Estás cerca de mí? ¿Estás cerca? ¿Quieres que me asoma al baño? ¿Estás aquí? No me voy porque usted no me hace caso. Está brujo. No más no. Continuemos. Dices que esta es la más light, ¿verdad? Es una de las más de ahí. Ok. Bueno, seguimos. Se corta, bueno, yo creo que ya... Eso es lo que me comentaron que es lo que se acomodan las repetidoras de la señal. Muchas gracias a todos por estar aquí. Amigos, para los que van llegando, pues nos encontramos esta noche desde el Mesón de Jovito en Zacatecas, uno de los 5 hoteles más embrujados de México. No lo digo yo, lo dijo una revista. Sí, la revista de México Desconocido, que es la que nos catalogó como uno de los 5 hoteles más embrujados de México, en el mismo nivel que el Hotel California, el Santa Cecilia, por ejemplo, en Guanajuato. Pues no, yo no lo recuerdo, pero más o menos ese nivel estamos. Ya ven. O sea, no lo digo yo, no es como que... Dijo Ricky que está embrujado. A lo mejor habría que apuntar el apartito para aquella sección, pero arriba. ¿Cuando subamos ahorita? Si gusta subirlo de una vez, aunque ya no tengo acceso a las habitaciones. Ajá. Hasta hace poco, todavía la semana pasada, unos clientes frecuentes nos comentaron una historia de una habitación de allá arriba.
como constantemente están viniendo a visitarnos por cuestiones de trabajo, en una ocasión les tocó la habitación 237. Era una pareja, el señor tenía que salirse a trabajar muy muy temprano, de madrugada, a las 4 de la mañana ya se iba, y la esposa pues se levanta y lo despide, dice que le vaya muy bien. Ella sigue adormilada y prefiere seguir durmiendo. En eso que estaba empezando a agarrar otra vez el sueño, ella platica que empezó a escuchar un correteo dentro de la habitación. Es una de 2 camas matrimoniales, así que alrededor de las 2 camas se escuchaba un correteo. En su habitación. Dentro de su habitación. Abre los ojos y ve un niño. Ella no traía hijos en ese momento, no era de ella. Y el niño corría de un lado hacia el otro de la cama, la rodeaba. ¿De ahí no podemos entrar? No, exclusivamente no. Nada más me contó la historia que estaban ahí corriendo precisamente este pequeñito. Y cuando definitivamente ella decide prender la luz, porque esto fue a oscuras, el niño definitivamente desaparece. No sé si se metió en algún lado. ¿Y qué tal si son los nietos? Digo, los hijos de Jovito, que a lo mejor... Pero no es el único fantasma. ¿No, la niña? La niña. ¿Cuál es el que más temor te da? ¿Ese? El salón, pero... ¿Pero qué? Ahorita. Bueno, va. Precisamente posicionando en esta misma área, ajá, hay otro huésped frecuente que nos platica un par de historias. Él, no sé por qué le gusta mucho también una habitación de este lado, y platican que en más de una ocasión ha visto dentro de su habitación también a una niña con trenzas, vestida de manera antigua, o que a veces está sentada dentro de la habitación y a veces que se encuentra aquí afuera. Ajá. Esa fue, él la platica mucho, pero pues la ha visto como 2 veces. Aquí. En la habitación de aquí a un lado. Y en esta misma habitación también hubo una ocasión un cliente que me reportaba que dentro de la misma había un hombre vestido con sombrero de copa. ¿De copa? Sí. Nada de que ver con este estilo de ahora. Un hombre de frac y vestido con sombrero de copa. Sentado en la frente a la cama. ¿Cómo no se me aparecen a mí así? Pues es que hay cuestiones de sensibilidades o de que nos haya tocado, porque en realidad aquí salen de vez en cuando, no es así como que de ley a las 2 de la mañana todos los días, no. Aquí la actividad dicen que es a las 4 de la mañana. Más o menos. Oye, ¿en mi habitación puedo transmitir? Sí, sin ningún problema. Ya es que esa habitación está media... Incluso salir a lo mejor a hacer algún recorrido a esa hora, siempre y cuando no haga mucho ruido en la sección que está ocupada, no pasa nada. Es aquella. Sí. Pero podría venir como por acá. Sí. Oye, ¿no podría dejar algo grabando ahí? Yo creo que sí, nada más. ¿En aquella? ¿Adentro de la habitación? Sí, grabando solo. Podría ser. Bueno, vamos a terminar, vamos a hacer este video. Todavía falta mucho, amigos, ¿eh? ¿Dónde? Vamos para allá. ¿Para dónde? ¿Por abajo? Sí. Ok. Bueno, viéndolo desde otro ángulo, lo que ven allá en el fondo, ajá, es parte del edificio, pero no del hotel. No. El edificio, al momento de fallecer el dueño que empezó las remodelaciones, lo deja para sus 5 hijos. 4 de ellos venden, el quinto no quiso. Esa parte le corresponde al 5.º hijo. Es propiedad privada. En una temporada el hotel la estuvo ocupando como área de eventos y oficinas, por lo que sí sabemos lo que sucede ahí, pero por el momento no está ocupada. Okay. Por lo cual también vamos a hacer un recorrido externo. Podemos ver algo por las ventanas, pero no podemos acceder. Así, bueno, sí, pues. Desgraciadamente ahí sí ya no tengo forma. Nah, no es del hotel. No es del hotel. Está dentro, pero no lo es. En esta sección, la historia más llamativa que me han contado uno de los guardias, precisamente, en esta sección hay un espacio muy grande que nosotros conocíamos como el Salón Ángel y el Salón Arcángel. Se llamaban así porque en el fondo tenían figuritas de cantera de angelitos. El espacio, pues cuando no se usaba, los guardias lo usaban para área de descanso, ya que tenía un sofá en el fondo. Y pues cuando ya definitivamente su turno era muy pesado, pues se venía aquí como a que esconder, para
descansar un ratito, echarse una pestañita. Sí. En una ocasión uno de los guardias, ya muy cansado en la madrugada, vino, se acostó en el sofá y de repente como que sintió que alguien lo observaba para empezar. Luego el sayón como que lo sintió un poquito temblar. Ahí se le fue el sueño y mejor decidió ya no quedarse. Es así como que uno de los más tranquilos. Anteriormente el lugar, si gustas asomarte ya un poquito, se puede ver, y es vidrio transparente y adentro no hay nada. Ahorita está desocupado. Ajá. Pero ahorita tiene piso de duela, pero anteriormente era un piso de alfombra. Sí. Está recién remodelado por el dueño. Entonces... Pero esto es lo que dice que no es del hotel. No, no es del hotel. En esa sección del fondo, así como ven, así ha estado toda la vida. Ajá. Excepto lo del piso que está cambiado. Pero la distribución del espacio sí ha estado siempre. Entonces en el rinconcito estaba el sofá y ahí fue donde le sucedieron cosas a este guardia. En otra ocasión, otro guardia también se vino a descansar, pero ese sí ya estaba muy, muy cansado. Y decidió tirarse así vilmente en la alfombra, a dormir un rato. Se hizo bolita Y ahí se quedó. y ahí se quedó, pegado a la pared. Se quedó, pestañó 5 o 10 minutos. Ajá. Cuando despertó ya estaba a 5 metros de distancia de la pared. No había forma de que alguien lo hubiera arrastrado, era alfombra. Así como que él se haya dado vuelta solito y haya rodado como 5 metros, pues tampoco. Okay. Entonces, sí, él también se asustó bastante y decidió tampoco volver a regresar a descansar a esta área. No sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero allá adentro, cuando teníamos la oportunidad de entrar, también se siente una vibra muy, muy fuerte. Muy fuerte ahí. Y quién sabe por qué será, ¿verdad? No sabemos exactamente por qué, desgraciadamente. Sí. ¿Aquí? Sigue siendo el mismo espacio. La lámpara. Pues si gustas, a lo mejor, a ver si se puede ver algo, a ver si... ¿Hay huéspedes ahí? No, ¿verdad? Está desocupado el edificio de esta parte. No es del hotel, no hay muebles, no está el dueño. No hay nada. No entendí mucho por qué. ¿Por qué estás desocupado ahorita? Sí. Bueno, el dueño... Pero a lo mejor es algo que no debo de saber y yo... No, sí, está bien. El dueño originalmente nos lo rentaba a nosotros como hotel, pero Ajá. hubo algunos desacuerdos. Ajá. En cuanto a la renta. Somos todos inquilinos. Sí. Y pues decidimos como hotel ya dejarlo de ocupar. Esto. Sí. Es un espacio bastante grande, es el patio El Ángel. Esta sección es básicamente otra de las partes principales del abovedado, también hay entrada. ¿Puedo prender la luz aquí? Sí, claro, adelante. Y en esta sección es donde algunos también comentan que se veía un niño circular a veces. Esta parte sí está completamente abandonada, porque el dueño le estuvo rentando a unos inquilinos. Ajá. Pero la desocuparon hace una semana apenas. ¿Ah, en serio? Sí. O sea, ¿gente vive aquí? Era oficinas de gobierno. Oh, ya. Pero por algunos también inconvenientes. Ya no. Ya no. Pero todo tiene historia. Imagínate, dar un recorrido aquí en este lugar. La última vez que intentamos hacer alguna grabación ahí dentro ya no se pudo. Los muros aquí son más gruesos, se alcanza a ver todavía de repente allá en el fondo. Son de alrededor de 1 metro y cachito de verdad. Es todo de aquí hasta allá. Sí. No, entonces no se va. Una puerta abierta, pero... Comenté en un principio que estas son las historias del hotel más embrujado de México. Y estamos pues entre que la historia y exploración y haciendo lo de nosotros, pero es una noche muy larga y todavía faltan muchos lugares, creo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Y así llegan a venir a Zacatecas, pues en la noche se bajan, se fuman un cigarro, se vienen a parar por una puerta y a ver qué se les aparece. A ver qué sale por aquí. Exactamente. ¿Y ahora para dónde? Pues sí, estamos sacándole la vuelta yo la verdad sí. ¿Cómo se llama? Al Muleros. ¿Muleros? Muleros. Al Muleros. ¿Por qué tanto miedo sobre la última? ¿Es la última que vamos a ir? ¿O hay otra? Sí, yo creo que lo vamos a dejar al último. Okay. Para mi gusto, okay, yo soy un poco más sensible a las vibras, no me gustan ciertos espacios.
cuando se me hacen un poco tenebrosos. Y en realidad el Muleros es la causa principal, el fondo del Salón Muleros, porque para mi gusto es demasiado tétrico. ¿Tétrico o sí sientes que hay alguna vibra en ese lugar? Y ahí sí siento algunas cosas. Todavía preguntando a los compañeros, también han escuchado cosas dentro de esa área. Se escuchan ruidos, se ven sombras. En algunas ocasiones algunos reflejan que se ven cosas que no deberían estar ahí. ¿En serio? Sí. Entonces, mira, para hacerla más interesante la exploración, si en algún momento de la transmisión, dentro del Muleros, no quieres estar, me encierras dentro. Bueno. ¿Por A aquí? lo mejor ni siquiera entro hasta el fondo, yo no me atrevo tanto. Ok. En una ocasión un antiguo inquilino vino a recordar viejos tiempos, a revivir su infancia, y nos decía que en una ocasión llegó muy tarde. Él vivía en una habitación de las de allá arriba y decidió, antes de meterse a su habitación, pues fumarse un cigarrito y quedarse un rato viendo la noche. En eso estaba cuando vio un señor que circulaba por el patio, un poco ebrio. Se tambaleaba de un lado al otro. Bajó las escaleras y se posicionó por ahí donde andábamos ahorita, antes de llegar al pasillo árabe que de aquel lado. Ese señor se empezó a preocupar porque el señor se veía bastante mal, muy mareado, a tal punto de que casi estuvo a punto de gritarle que se iba a estrellar en la pared. Cuando de plano llega a la esquinita de allá, empezando el arco del fondo, nuestro inquilino se sorprende bastante porque este borrachito no se estampa en la pared, la atraviesa. Él dice que alcanza a ver cómo el borrachito baja, se tambalea mucho, llega a una de las paredes y en vez de recargarse, sigue de frente. Obviamente en ese ratito pues se le quita todo lo que andaba haciendo y pues mejor se guardan así dentro de su habitación. Discúlpame que te interrumpa. Dime, ¿esos cuartos son cuartos? ¿Cuáles serían? ¿Esos? ¿Los de los ojos? Sí. No. ¿Y el de allá? ¿La ventanita que está a un lado? Tampoco. Se vio algo en el celular, mira. Se vio claramente una cabecita asomarse. Son salones de eventos. Se vio una cabecita. Y eso que es el remodelado, imagínense el antiguo. Ajá, sí. Sí, me imagino. Muleros. ¿Vamos a ir? No, tú, no sé si ustedes me digan. ¿Nos falta otro lugar? Pues yo nada más les iba a comentar algo más de la historia. Como decía, pues el edificio estuvo funcionando muchos años como vecindad. Todavía hay gente que, como les comentaba, regresa. Hacían reuniones incluso de los antiguos inquilinos y fue por eso que nos fuimos enterando de algunas otras historias. Entre que quienes vivían, que si el sacerdote, la bruja o el niño que circulaba, la niña pequeña de aquella zona. Ellos fueron los que nos hicieron saber las diferentes historias del edificio. Con los años pues ya no fue posible seguir siendo tal y empezó una fuerte remodelación para convertirlo en hotel. Al principio los últimos inquilinos, que ya no eran muchos, la verdad era un edificio en ruinas que en realidad se pensaba destruir completamente para construir un edificio nuevo de estacionamiento público. Pero ya cuando intentaron meter el proyecto, mejor se decidió convertirlo en un hotel, conservar toda la estructura original, ya que el centro de la ciudad es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, no se le puede hacer ningún tipo de cambio. Entonces se decide que las pocas personas que viven aquí se vuelvan a darles un espacio nuevo donde vivir, se van a casas de interés social, pero hay algunas poquitas que no. Entre esas, pues la última inquilina todavía, cuando el hotel ya empieza a funcionar como precisamente hotel con algunas habitaciones en esta área, pues todavía había una señora que no se quiso ir. Dijo, a mí me sacan con los pies por delante y tal cual cumplió. ¿Ah, sí? No lo pudieron sacar. No, bueno, sí, hasta que falleció, pero ella no se aparece ni por aquí ni por eso. Algunos dicen que sí, que de repente se le ve bajar por las escaleras de sentada porque ella ya no podía caminar. Estas. Ajá. Estaría bien dejar como 2 cámaras
grabando una de ahí arriba. De hecho, estoy ahí arriba, ¿no? Ajá. Una arriba y una en esa habitación. Esa habitación sería interesante, la de la bruja. Poner cámaras. Y depende también cómo se vean muleros. Sí, la última vez que entré así con una investigación, Ajá. lo único, sí alcancé a percibir una sombra. ¿En dónde? En muleros. Dentro de muleros. Ok. Y los chicos que traían péndulo y ruido blanco detectaron voces y sí les respondían, pero pues esta ocasión no sé. La verdad nunca me he atrevido a entrar hasta el fondo y a menos a medianoche. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Pues tanto me platicas de este lugar que ya... ya aquí... Es que a mí sí me da miedo desde aquí. De hecho... ¿Está abierto? Ok. No voy a hacer la típica entrada chida de que ya llegué, fantasmas. ¿Están? ¿Sí, señal? Sí. Aquí se siente más como para explorar a gusto. ¡Ojo! ¿Qué fue? En cierto momento, cuando estuvieron haciéndole mantenimiento al restaurante, sí, esta se convirtió en nuestra área de restaurante, por lo que por lo menos la cajera se quedaba hasta después de que terminaran todos los comensales, se retiraban los meseros y ella se quedaba haciendo su corte. Todavía hace rato me comentaba que en ese momento, pues en una ocasión a ella pues terminó de trabajar a medianoche, terminó de hacer su corte, recogió sus cosas y salió. Se subió a su carro y se iba. Pero ya en el momento de que va a la mitad de la calle se acuerda que se le olvidó el celular. Entonces se regresa, ella traía llave, pero no entra por aquí, sino por una puerta de servicio. Y al momento de entrar, escucha susurros. Ni siquiera se detiene a pensar qué fue. La verdad es que ella nada más alcanzó a tomar su celular y salió corriendo. No entró hasta el fondo, porque en realidad sí da mucho miedo estar acá de noche. Esa es una de las historias que me comentaban hace rato uno de los compañeros. Los meseros tampoco se quedan hasta muy tarde. Si pueden ver, todavía hay por ahí un montaje, hay sillas y demás, porque prefieren no hacerlo de noche, de día se tiene que hacer. ¿En serio? ¿Así de pesado está? Sí. Bueno, pues aquí es donde yo creo que voy a empezar a hacer lo mío. Escuchan de repente los cascos, las mulas o los caballos, o las animales de carga, es por eso que se llaman muleros. Ajá. O sea, era el establo. Era el establo. Ok. ¿Puedo poner aquí o no puedo poner? Sí, adelante. Okay. De repente aquí se escuchan entre los cascos de los caballos y las mulas, o bien los susurros de gente que no existe, las sombras que circulan durante la noche, o bien cuando hay platos y vasos, se escucha el ruido que alguien los mueve. Ok, esta es como que la parte más tensa. ¿Quién vive? Se corta, ¿eh? Ahorita como viste la lámpara, se alcanzó a ver algo de aquel lado. Una sombra. Sí. Por acá, ok. Yo creo que sería interesante poner los aparatos. Bueno, aquí voy a aprovechar. Creo que está en el wifi del hotel. Se corta mucho. ¿Cómo te sientes aquí? Está pesado. Bueno, aquí se siente pesado. Tengo un dolor en la espalda. Del lado izquierdo. Algo raro, ¿eh? Se corta, no sé. A ver, déjame quito. Sí, listo, pues. Se corta mucho. Se corta mucho. Ok. Sí o ya no. Ya funciona. Perfecto. Pero ya me ven. Se fue listo ya. Ahí está estable. Muy bien. Que voy por la cámara que la dejé aquí en el fondo. Permítame.
más cercano, ¿no? Aquí. Porque aquí me gustaría dejarlos un momento a solas, si no se corta. ¿Habrá alguna forma que podamos utilizar esa mesa? ¿Sí? Ok, listos amigos, en este lugar voy a dejarlos solos. En la parte, yo creo que en la parte más que comentan que está más pesado que con actividad. Voy a ver si puedo acomodar el cámara Kinect y ponerlos sobre la mesa. Sí, ahí. Ok, listo. Ok. Dicen, ¿cómo se llama el hotel para luego hospedarme? Se ven re amables los trabajadores. Se llama Mesón de Jovito. Y te va a encantar. Ahí lo que logra captar el Kinect es el fondo, ¿ok? No sé si ustedes quieren. Un poquito más atrás. ¿No quieren Kinect? Ok, perfecto, la cámara sola. Para mí mejor porque así no estoy pensando que se va a caer. Listo. Va a ser... Ah, ok, ya vi la sombra que dijiste. ¿Qué onda con eso, No hay nadie. Del lado derecho, ¿verdad? Sí. Se ve la sombra que sale de un muro que está allá. Y lo ves solamente en el celular. Mira. Al fondo. Aquí al fondo. Sí. ¿Ya? Sí, 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 ya vi. Si quieren nos salimos y los dejamos tantito un rato.
Bueno, veo que siguen aquí, amigos. Se movió la cámara, cerca hacia arriba se ven luces rojas. No, no, allá no hay nada. Bueno, a ver, yo creo que me muevo un poquito porque la señal aquí ya está. Nomás lo moví y ya. Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado a la exploración, al final de la exploración de esta noche. Este es el mesón de Jovito. Pero vamos a hacer algo interesante. Esta noche voy a dejar una cámara transmitiendo en mi canal o en Instagram. Voy a dejar transmitiendo toda la noche o un rato, unas horas aquí en la noche va a estar, para que estén pendientes todos si van, se meten a mis redes sociales y lo buscan. Yo creo que ya nos extendimos bastante, esta noche estuvo algo bien. Es un lugar muy distinto, pues es un lugar muy grande, con una historia muy grande, muy grande. Así que, Yolanda, pues fue un gustazo que esta noche nos acompañas y nos contaras las historias de este lugar que pues están muy bien. Están interesantes y pues es un placer estarlos acompañando esta noche. Pues aquí seguimos esperando que tanto los visitantes vivos como los muertos de repente lleguen a hacernos compañía un rato. Aunque a mí nos gustan más los vivos, ¿eh? Sí. Pero a veces a la gente le gusta, pues tú sabes, eso del tema de los fantasmas. Mira, veo esta imagen y creo que así representa lo que esto se veía, ¿no? Antes. Sí, exactamente. Aquí se conservan algunos de los cuadros de lo que era el hotel. Eso es precisamente el pasillo que se entraban los aguamieleros, los lecheros que iban en burros, en caballos. Y pues todos los vecinos que por aquí estaban constantemente. Era un edificio con mucha vida. Todavía lo sigue siendo, pero en sus años mozos pues era lugar donde se hacían piñatas, se hacían lo que son las pastorelas a fin de año, se hacían un sinfín de presentaciones en las áreas abiertas. Con los años esto ha ido cambiando un poquito, la restricción del paso pues ya está un poquito más controlado debido a precisamente la privacidad de nuestros huéspedes. No todas las áreas son visibles y pues en lo que son particularmente en la habitación 107 o en alguna otra en particular hay que hacer reservación previa. Entonces es por eso que en esta ocasión no pudimos acceder a la habitación ya que se encuentra ocupada. No puedo hacer nada para cambiar eso. No. Pero sí se requiere. Yo les iba a cambiar mi habitación. Eh, Me van a querer. no, durante la noche ya no es posible. Nah. Entonces, pues si gustan visitarnos, estamos totalmente abiertos a reservaciones, tanto como para habitaciones, como para salones de eventos, que también aquí se llevan a cabo bodas, 15 años y cualquier tipo de evento social. Nada más que sí hay que hacer reservaciones previas para poder atenderlo con todo gusto. Estamos en la mejor disposición. Ya, muchas gracias, Yolanda. Pues yo también ya me despido, amigos. Los voy a dejar en un ratito en Facebook. Sí, creo que será en la página de Facebook, donde estaremos, donde puedan estar en este lugar que se puede decir que es uno después de la habitación 107 y el cuarto de la bruja. Sería uno de los más pesados. Lo voy a dejar en Facebook en un rato más, en lo que pongo o traigo otro celular transmitiendo desde este lugar. Así que por mi parte es todo. Espero que lo hayan disfrutado. Los quiero mucho. Gracias a todos los que comentaron, donaron, compartieron. Es un gustazo tenerlos aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Los quiero a todos. Pasen muy bonita noche y nos vemos en un ratito más en Facebook.